Seguimos aquí en Pura Vida, estamos juntos hasta las 13 horas y ahora vamos a estar hablando de un tema más que importante. Ustedes saben que las cifras de mortalidad infantil y mortalidad materna son cifras clave porque de alguna manera reflejan las condiciones de vida de una sociedad y también evalúan el sistema de salud. Así que nos vamos a meter de lleno en este tema y por supuesto después hablamos con los especialistas. Adelante. Si bien en casi todo el país se redujo la tasa de mortalidad infantil, aumentó la tasa de mortalidad materna. Esto surge de las estadísticas vitales, publicadas por el Ministerio de Salud de la Nación en febrero de este año. Se considera mortalidad materna la que sucede después de la gestación, pasando por el parto, el puerperio y hasta 42 días después del nacimiento. Ambos indicadores, los de mortalidad infantil y materna, son clave para evaluar la situación sociosanitaria de una población, ya que reflejan las condiciones de vida de una sociedad, como la eficiencia del sistema de salud. Esto también se refleja en la ciudad de Buenos Aires, ya que se duplican los casos en las comunas más pobres. ¿Qué acciones se deben tomar para ayudar a reducir estos índices? Le damos la bienvenida a la doctora Ángela Gentile, infectóloga, pediatra y epidemióloga del Hospital de Niños, y también al legislador porteño Hernán Rossi, que ha llevado y es un gran impulsor del proyecto de ley justamente sobre mortalidad infantil. Bienvenidos, Buenos días. Muchas gracias. Bueno, las cifras son un poquito alarmantes. Si bien dicen que bajaron las cifras de mortalidad infantil, subieron las cifras de mortalidad materna. ¿Es así? Sí, nosotros en realidad trabajamos sobre un informe que dice que la mortalidad infantil entre el 2011 y el 2013 en la ciudad de Buenos Aires había crecido del 7 al 8 por mil. Ese dato era uno. El segundo dato era que las comunas del sur de la ciudad duplicaban en mortalidad infantil a las comunas del norte de la ciudad. Entonces dijimos, acá tenemos dos problemas. Uno que es más clásico, que siempre se utiliza, del cual siempre se habla, que es la cantidad de recursos que se pone en el sistema de salud. Pero hay otro, que es el que atacó esta ley, que es cómo se organizan esos recursos. ¿Cómo podía ser que una de las ciudades más ricas de la ciudad de Buenos Aires, del país, la jurisdicción más rica claramente, tuviese este tipo de problemas? De inequidad interna por un lado y de una tasa que había subido. Y nos pusimos a trabajar en eso y lo que dio como resultado es que todos juntos, absolutamente todos los bloques de la legislatura porteña y también con la colaboración del Ministerio de Salud de la ciudad, llevamos adelante esta ley que es concentrar aquellas instituciones de referencia en el tema materno, infantil en la ciudad de Buenos Aires, como los lugares principales donde derivar aquellos casos más complejos, y eso es la regionalización que de algún perinatal o neonatal, la doctora lo podrá explicar un poco mejor, que de alguna manera es tendencia mundial en cómo se resuelve este problema de la mortalidad infantil. Doctora, primero, bienvenida, ¿qué sería la mortalidad infantil? O sea, ¿cuáles son los factores de riesgo que presenta una sociedad para tener mayor mortalidad infantil? Sabemos que es un dato muy duro, es un dato muy importante para definir cómo está una sociedad. ¿Cuáles serían las causas? O sea, en realidad es un indicador de los que llamamos duros, que cuesta mucho movilizar para poder disminuir. Uno intenta que llegue a un dígito global país también y se está trabajando mucho para eso, pero las causas son totalmente diferentes entre lo que es neonatal o posneonatal. Por eso, ¿cuántos días seríamos hasta los primeros 30 días es un tema, ¿no es cierto? Porque ahí influyen mucho las cardiopatías congénitas, influye mucho otras anomalías congénitas. En neonatología, las bacteriemias, todos los que son los fenómenos o episodios infecciosos. Entonces eso es un punto. En cambio, también si son bebés prematuros. Claro, si hay prematurez, el parto está controlado, y ahí la causa, todo lo que es perinatal, influye también la historia materna, el control del embarazo, si hay controles o no, y la prematurez. En cambio, después de los 30 días, ya es otro cuento diferente, porque ahí tienen mucho más peso las infecciones respiratorias, tienen mucho más peso diarrea, otro tipo de causas, en los cuales también hay otro tipo de intervención. En la posneonatal o más allá de los 30 días, por ejemplo, las vacunas son una herramienta fundamental en la prevención y con eso ya ha logrado un impacto en pediatría, pero importantísimo, por ejemplo, en la disminución de neumonías
y todo lo que implica la internación de neumonías. Nosotros, con la incorporación de la vacuna de neumococo a calendario, por ejemplo, tenemos un 30% menos de neumonías internadas y que en algunos casos llega hasta el 40% en los hospitales en población pediátrica. Pero focalizando toda la primera parte, lo perinatal y lo neonatal, es uno de los, digamos, áreas más difíciles de trabajar, porque más allá de los 30 días tenemos vacunas, hay otras intervenciones. Cambio, en todo lo que es neonatal, importa tantos factores, la mortalidad, la complejidad, el control del embarazo, qué pasa con el obstetra, qué pasó con esa historia materna. Ahora tenemos algunos elementos que ayudan, como por ejemplo las vacunas en el embarazo, que son claves para poder hacer prevención. Pero no tenemos el bagaje de cosas que tenemos quizás en otra etapa de la vida. Los controles maternos, ¿no? O sea, realmente, ¿cuándo empieza la vida del bebé? Cuando está en la concepción, ¿no? Y la mujer embarazada, que haga controles, tiene muchas menos posibilidades de sufrir problemas en su bebé cuando nazca. Por supuesto, porque uno puede detectar si hay diabetes materna, si hay hipertensión, otros factores que son condicionantes para la aparición de bebés prematuros. Por eso es muy importante el control en el embarazo, que tenga los controles médicos obstétricos necesarios, las vacunas necesarias, el control de peso también, la obesidad, hay muchos elementos. Por eso es un menú muy complejo, que es importante atacarlo desde todo punto de vista. Si miramos solo al recién nacido, nos perdemos una parte importante de la historia. Porque además en esa instancia, por ejemplo, en los controles prenatales, se puede prever si una madre va a tener un bebé prematuro. No siempre se sabe, pero a veces sí, y se pueden hacer... tomar medidas antes de nacer para madurar los pulmones. Por supuesto, si uno va viendo y va controlando la gesta, y va viendo las semanas de gestación, y va viendo que hay elementos que pueden desencadenar un parto prematuro, la madurez pulmonar y el uso de corticoides es clave como para evitar o disminuir los cuadros de dificultad respiratoria. Claro. Pero aparte, uno también puede tratar que ese bebé permanezca la mayor parte del tiempo en la panza de su mamá, que es la mejor incubadora, ¿no es cierto? La panza de la mamá. Entonces puede bajar la presión, hacer una dieta adecuada, manejar el uso de sales, trabajar con medicación, muchas cosas que se pueden hacer para evitar la prematurez de ese bebé prematuro. Hernán, ¿qué medidas a nivel de salud pública se han tomado a partir de este Bueno, la ley establece cinco centros de salud de referencia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires: el Santoyani, el Argerich, la Maternidad Sardá, el Fernández y el Durand. No significa que el resto de los hospitales no tengan maternidades de excelencia, todo lo contrario, pero la idea que tenemos es concentrar allí todos los recursos del Estado para de alguna manera atender a aquellos casos más complejos. Hablamos de un sistema de salud inteligente. Seguro. Y yo quiero agregar algo a lo que decía Ángela. Para esto es muy importante la historia clínica. Ustedes lo saben muy bien. Cierto. Y hay un segundo proyecto que va a aprobar la legislatura porteña también por unanimidad el jueves que viene, que es el de digitalizar todas las historias clínicas de la Ciudad de Buenos Aires. Para que en un carnecito vos puedas llegar... Se había hablado de eso a nivel nacional. Claro, que en el Gutiérrez la doctora apretando un botón de una computadora tenga la historia clínica de aquella madre que le derivaron. Es muy bueno, ¿no? Gutiérrez, mire, le puedo decir de la vida diaria, que nos juntan historias, papeles y papeles, y uno realmente descartarlas no puede, porque hay que guardar las historias clínicas porque son un documento fundamental. Y muchas veces nos pasa a los pediatras que cuando un chico crece, y sobre todo con una patología de base importante, que en el hospital tratamos como centro de alta complejidad, mucha patología de base, pasa a otro centro donde manejan adultos, nos piden las historias clínicas o nos piden un resumen. O vas a la guardia. Claro, 18 años después vienen a pedirte. Un chico con una cardiopatía congénita que fue operado en el hospital, a los 18 años pasa el cardiólogo de adultos. El cardiólogo de adultos necesita saber qué pasó, cómo se manejó, si tuvo internaciones. Para nosotros poder cliquear ahí un código, acceder a una historia donde estén las radiografías online, que uno las pueda ver, que esté online los análisis de laboratorio, toda la historia clínica, que uno tipee la actualización, bueno. Eso va a ser realidad en la Ciudad de Buenos Aires, y la verdad que yo quiero hacer hincapié en este tema. La verdad que el presupuesto en salud del 2008 a la actualidad bajó del 23% al 20%. Y eso es un problema. La participación total del presupuesto de salud en la torta del presupuesto de la ciudad.
Pero quedarse solamente en pedir más presupuesto es una parte del problema. ¿Cómo organizamos ese presupuesto? Es el desafío que nosotros encaramos con este tipo de leyes. La de regionalizar la atención perinatal y, por otro lado, la de digitalizar las historias clínicas. Son dos medidas concretas tendientes a resolver el problema de inequidad hacia el interior del sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Puedo repetir los hospitales, por favor? ¿Y qué va a tener mayor complejidad? Eso quiero saber un poquito más el de Argerich, el Durán, el Santoyani, el Fernández y la maternidad Sardá. Sí, un sistema inteligente que prepare a esos centros de salud para las derivaciones de los casos más complejos a tiempo. Entonces, por ejemplo... Tiempo, porque en este caso, Claro. Cuando hablamos de salud, 5 minutos... Sí, ¿no, sobre doctora? todo en la parte neonatal, ¿no es cierto? Donde uno juega mucho en minutos, muy bien, porque los chicos tienen un sistema inmune inmaduro, no pueden responder tan rápidamente como un chico más grande o un adulto. Cualquier cosa que quiebre un mecanismo de barrera, aparezca una infección, muy rápidamente uno tiene mortalidad y lo que tiene que hacer es evitarla. Es muy lábil, es una etapa de la vida que hay que cuidar mucho. Ángela, la principal causa de muerte infantil en el primer año de vida es la prematurez. ¿Y qué otra? Bueno, las causas infecciosas siguen siendo, especialmente las infecciones respiratorias, son muy importantes también. Al igual que diarrea ahora ha disminuido y en la Ciudad de Buenos Aires quizás no es tanto el problema como lo significa el NEA en el país, ¿no es cierto? Pero también es importante tenerlo en cuenta. ¿Y cuál es la principal causa de muerte materna? Bueno, muerte materna hay varias, ¿no es cierto? Sobre todo están vinculadas a la falta de control en el embarazo, ¿no? Entonces eso hace que cuadros de hipertensión o situaciones a lo mejor que agravan y complican el manejo del parto, digamos sangrado, hemorragia, son todas la situaciones mayoría de causas que prevenibles si hacen los controles. Muchas prevenibles. Ustedes saben que la mortalidad infantil, desde el punto de vista técnico, se divide en causas. Una vez que aparte uno separa mortalidad neonatal de posneonatal, se divide en causas reducibles o no reducibles. Yo estuve a cargo de la Sociedad Argentina de Pediatría hasta hace poquito, hasta el año pasado, como presidenta de la SAP, y nosotros colaboramos en actualizar el manual de todo lo que es el análisis de la reducibilidad. ¿Por qué? Porque si uno sabe que tal porcentaje es reducible, sabe perfectamente que tiene que abocar recursos y trabajar capacitando, haciendo un montón de acciones sobre lo reducible. Una preguntita más sobre la mortalidad materna. Las causas que tienen que ver con las complicaciones por abortos clandestinos se incluyen dentro de la mortalidad materna? Absolutamente, sí, claro que sí. ¿Y se conoce el porcentaje? Se conoce el porcentaje, pero como todo pasa con un tema tan sensible como es el aborto, a lo mejor no tenemos las estadísticas tan actualizadas o tan veraces, digamos, porque como muy bien usted lo dijo, hay muchos, situaciones en las cuales no se manejan en la esfera oficial, ¿no es cierto? Entonces es un dato que muchas veces duro, que viene con la muerte de la madre, pero tampoco sabemos el total. Yo creo que, bueno, hay mucho que trabajar en ese aspecto, ¿no? Y el informe previo que ustedes presentaron me parece que da de alguna manera en el punto exacto. En realidad la mortalidad infantil es un emergente de la pobreza. Y esta cuestión de la diferencia entre las comunas del sur y las comunas del norte en una misma ciudad rica, en los índices de mortalidad, hablan claramente de que las principales consecuencias son en términos de pobreza. ¿Tenemos porcentajes? Y fundamentalmente el doble, las duplican. Las de la comuna 8 y comuna 4 duplican las de la comuna 12 y de la comuna 13. Claramente, ¿cuánto llegás a tiempo a la unidad de salud? ¿Cuál es la calidad de atención en ese lugar? Las condiciones de vida que tenés, sobre todo que tiene la madre, la alimentación, todo este tipo de cuestiones. El universo familiar, todo este tipo de cuestiones indudablemente que están muy asociadas a la pobreza, hacen claramente luego, impactan en las cifras. Ahora, como para entender un poco cómo funciona esta ley que se acaba de votar por unanimidad en la legislatura, supongamos, si yo estoy cursando un embarazo y me atiendo habitualmente con una obstetra en el Ramos Mejía, por ejemplo, y sé que voy a tener un embarazo con algún nivel de complicación, me van a derivar
antes del parto a uno de estos 5 centros. Exactamente. Un En sistema, caso, Durán, por ejemplo. por Está cerquita. ejemplo, un sistema de salud, insisto, inteligente. A lo mejor están los recursos, tanto humanos como técnicos, para atenderte en el hospital inicial. El 90% de las patologías. O a lo mejor no. Pero la complejidad es a el veces tema lo es que la derivación sea a tiempo. Claro, seguro. Claro. ¿No? Sí. Ese es un poco el... Yo agregaría también la importancia que es la capacitación y la educación, ¿no? Tanto del equipo de salud, donde la capacitación permanente es fundamental, pero también un mensaje a la comunidad, porque una vez se puede hacer la mejor opción, pero la comunidad tiene como que empoderarse, sí, claro. sentirlo como un derecho y entender que eso es importante. Para eso hay que trabajar mucho con las madres a nivel de talleres, en los hospitales, en la atención primaria. Ángela, Entonces, y- yo creo que la atención primaria es clave para trabajar, porque si la mamá se va a atender durante el embarazo en su centro de salud más cercano. Eso sucede en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Si uno empodera la atención primaria y trabaja capacitando, primero favorece la detección, porque estamos poniendo un recurso bien formado. La madre también va a consultar más. Los centros de salud tienen población a cargo. El hecho de tener un grupo poblacional a cargo que lo tienen totalmente medido, saben cuáles son, la cantidad de chicos que van a nacer, las mamás embarazadas, permiten el seguimiento. Entonces, eso es un primer paso clave, empoderar la atención primaria para que realmente, si nosotros eso lo vemos tanto en esta problemática que estamos hablando, como lo vemos también en pediatría en nuestro hospital. Cuanto mejor los chicos son atendidos en la atención primaria, nosotros podemos abocarnos a la mayor complejidad y damos una mejor atención. Si estamos desbordados por problemas que se puedan resolver a otro nivel, no podemos dar la mejor atención. Entonces, focalizar en la atención primaria y en empoderar la Sí. comunidad, a mí en lo personal me parece clave. Ahora, Hernán, recién dijiste que era a nivel aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero esta es una ley que debería sancionarse a nivel federal, ¿o no? Sí, por supuesto. Urgentemente. Ojalá Buenos Aires pueda de alguna manera ser ejemplo para el resto del país. En la ciudad de Buenos Aires los nacimientos son prácticamente en el 100% en las instituciones de salud, ¿no? Por allí en el interior del país esto todavía no es tan así, sobre todo en lugares muy lejanos del Pero hay interior. que acelerarlo para que esto llegue Hay a que todas acelerar. Hay partes. medidas de atención primaria que todavía están ¿No? todavía menos desarrolladas, ¿no? Para llegar a este grado de complejidad. Exactamente,